buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende la hora en que estén viendo ese video. Muchas gracias por su interés en este ciclo de pláticas virtuales que estamos realizando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como parte de las actividades de formación integral. El día de hoy tenemos eh, la presencia de nuestra amiga, exalumna de la facultad, de hecho, de la generación 2010, Carolina Zapata Márquez. Ella nos va a platicar sobre su perspectiva de la evolución de los medios digitales. Desde que ella ha empezado a trabajar en agencias de publicidad, ella ahorita va a contar más de esto. Y pues para saber un poquito del contexto profesional de Carolina, ella es supervisora de Business Development. Actualmente labora en una agencia que es independiente, que ha sido premiada por Cannes Lions o Canes, ¿verdad? Como decimos aquí en México. Este, y que manejan cuentas del grupo Coca-Cola México, Google Latinoamérica, Netflix, entre otras. Cuenta con alrededor de 7 años de experiencia en generación de contenido, redacción creativa y project management. Entonces, una experiencia bastante completa, enriquecedora. Y pues gracias por tu tiempo y por lo que nos vas a decir ahorita, Caro. Te cedo los micrófonos. Bienvenida. Hola, muchas gracias a los que nos están viendo ahorita y quien abra este video. Y yo, bueno, como me presentó Felipe, yo trabajo en agencias de publicidad, ya tengo algunos años, por lo cual he adquirido como cierta experiencia de la cual les voy a platicar como mi perspectiva o cómo ha sido como mi paso por las redes sociales principalmente, o sea, que se han convertido como en medios digitales, cómo empezó todo desde orgánico. Entonces, un poco como para ir desde el inicio, bueno, desde mi inicio, como en este camino, fue como yo había escuchado, o sea, todavía estaba en la escuela y había escuchado como que, ok, o sea, algunos amigos o veía como algunas vacantes como de community manager y así, entonces era el 2009 y ya tenía un amigo como que había entrado también a trabajar como a abrir las redes de, no sé, por ejemplo, de la Arena Monterrey, vamos a decirlo así. Entonces, Vamos a decir que se llame Ricardo, quizás. vamos a decir. Entonces, por ejemplo, yo decía, wow, o sea, es como ya un trabajo. Entonces, pero ¿cómo? Pero entonces venían todas estas dudas y como tal, no había en sí como una materia o de dónde estudiar de esto, porque era pues todo muy nuevo. En Estados Unidos ya se habían trabajado como ciertas cosas, pero como tal, para que llegara a estudios o, por ejemplo, que lo lleváramos como una materia, todavía no era como algo viable. O sea, teníamos algunas conversaciones en clases acerca de esto, sí, pero como tal no había mucha información. Entonces, ya posterior a esto, ya como salgo y demás, y estaba yo en una plaza comercial y justo ahí me tocó abrir también sus redes sociales. Entonces, por redes sociales, o sea, era Facebook y Twitter nada más en ese entonces. Era como donde tenías que estar. Entonces, ok, ya pasa esto, tenía poco de que había abierto Instagram, que si no me equivoco, pero como en el 2010 y la gente ya lo empezó a utilizar más comúnmente como 2011, 2012 y pero todavía no se utilizaba mucho como en Facebook, que ya había marcas que estaban en Facebook. Y, por ejemplo, me acuerdo también que las marcas, o sea, ya una vez que yo generaba contenido, o sea, yo hacía el copy, el caption, hacía la imagen, o sea, porque pues estaba en la escuela y tenía algunas clases de Photoshop y la verdad es que como desde chica siempre me interesó eso, entonces hacía yo como mis propios artes, mi propio copy, yo veía qué le ponía y demás. Para esto era algo como muy reactivo, entonces era como que, ¿qué haré hoy? Entonces no tenía mucha idea, para serles muy sincera. Era como, realmente yo decía, o sea, pues yo tengo redes sociales, yo sé de esto, pero
no, o sea, no tal cual tenía idea. La verdad es que ahí, si les digo ahorita, no sabía nada. O sea, yo pensaba que sabía, pero no. Que de hecho, Entonces, que de hecho eso que dices, por ejemplo, siento que a la fecha mucha gente cree que es sencillo o cree que si tú tienes, pues tú le sabes al Facebook, tú puedes manejar las redes de negocio, ¿no? O sea, creen que es así. claro, y aún así, por ejemplo, aunque digas, o sea, ok, Facultad de Ciencias de Comunicación, especialidad en Mercadotecnia, redes sociales, tú dices, pues tiene sentido, ¿no? Yo tengo que saber, pero, o sea, si bien ahora digo, no, no sabía. O sea, y la verdad es que no mucha gente tenía mucha idea. Entonces, estaba bien. O sea, estaba bien regarla y era como que prueba y error, prueba y error. Y te voy a decir que hasta el día de hoy, en muchos lugares, sí lo hacen. Entonces, así era como el paso número uno. Entonces, ¿qué pasa ahí? La verdad es que por una onda también como de ambiente de trabajo, esto no era una agencia, trabajaba con gente que era como mayor, entonces era como, pues ella debe tener idea de lo que está haciendo. Y sí, iba aprendiendo cosas, iba leyendo cosas, porque si tengo como una cosa es que me da curiosidad o quiero como hacer las cosas mejor, entonces me ponía a investigar. ¿En dónde? En blogs. ¿Por qué? Porque sabía que había una herramienta. Por lo mismo yo les preguntaba a mis amigos que ya habían entrado a una agencia, oye, ¿y tú qué haces? ¿O cómo le haces? Y me decían, no, pues es que yo en donde trabajo, en la agencia, tienen una herramienta y esto me ayuda a programar los tweets y los posteos en Facebook. Entonces para mí era como, wow, o sea, eso se puede hacer, no lo tengo que subir al momento. No, bueno. Entonces desde ahí ya iba como que, ok, entonces me metí al blog de esa herramienta, leía como los tips que te daban, todo, todo. Y de verdad sí me ponía a hacerlo. Entonces era como que, ok, ese ¿Qué fue como herramienta el era? paso. Nada más para... Era de Sprout Social. Ok. Ajá. Usaba en ese entonces Sprout Social y para mí era como, wow. O sea, ya no lo tengo que poner al momento. Puedo programar toda la semana, puedo hacer contenido toda la semana y lo programo en ese tiempo. Y en lo demás hago mis otras actividades, porque no solamente era esa. O sea, era como una de mis ocupaciones, no era como mi rol así al 100%. Entonces, ya pasa, eso fue como en el, ¿qué? 2012, 2013. Llegamos al 2014, entonces yo digo, bueno, aquí, ¿qué más puedo hacer? En ese entonces yo pensé que ya no había algo más que podía hacer ahí. Dije, no, necesito aprender más, entonces ahora sí. Ya creo que ser como lo suficiente para entrar a una agencia, porque eso es otra cosa. Yo creía que ya tenías que saber, o sea, muchas cosas. Y no, la verdad es que hay trainees, ya había trainees en su momento y yo decía, ay, mira, yo no sabía. Entonces era como que, ok, pero yo ya tenía como una noción básica. Entonces llego y precisamente fue algo muy chistoso porque de verdad yo no estaba buscando, o sea, no era como que estuviera en una búsqueda activa de trabajo, solamente un amigo me dijo, pues hay una vacante y es para generar contenido en redes sociales de marcas de belleza en tal agencia. Entonces yo dije como, pues lo voy a mandar, porque a mí, o sea, pues me interesa, o sea, siempre me ha interesado como mucho el mundo de la moda, de la belleza y demás. Y yo en ese entonces tenía como un blog de fotografía medio street style y como eso fue una de las cosas que me ayudó. O sea, yo no lo sabía en ese momento, pero después quien me contrató me dijo, de hecho, eso fue como una de las cosas que nos gustó mucho, a lo cual, o sea, yo ahorita les llamo, si hay algo que les llame la atención, tienen algún proyecto, alguna pasión, hagan algo al respecto y conéctenlo con lo que quieren hacer, o sea, como for a living. Entonces es como, eso es algo que creo que fue muy importante también en mi entrada a la agencia, además de que pues ya tenía un poco de experiencia, o sea, bueno, un poquito más de un año que había estado en la plaza comercial. Entonces, ahí ya entro y ya es muy diferente y dije como, wow, o sea, hablan de una parrilla de contenidos y yo así como, hay un formato donde se hace este contenido, entonces ya
fue como que donde todo empezó a agarrar más estructura, tal cual. O sea, para mí yo dije, entonces aquí ya sabemos un poco lo que estamos haciendo. Entonces ya había, por ejemplo, quien hiciera los artes, o sea, había un diseñador, había quien revisara los textos, porque justo para que no te fuera a pasar, porque si algo era muy común, era que, por ejemplo, al principio, todavía, pero al principio se iban muchísimos typos en los posteos, en los artes y demás. Entonces, ¿qué podíamos hacer? O sea, ¿qué podíamos hacer? Pues un corrector de estilo. Entonces había un corrector de estilo, había un diseñador, quien generaba el contenido y quien contestaba los comentarios. Porque en este entonces no había publicidad en Facebook. O sea, no había publicidad pagada. ¿A qué me refiero con esto? Que un post no le invertías dinero para que le salieran muchísimas personas. Era como que a los únicos que iban a ver tu posteo era la gente, o sea, que le diera like a tu página y las personas a las que les llegó. Entonces era como los que, tus amigos y sus amigos, prácticamente. Y Ya si en tú ese le tiempo dices, Facebook ya había hecho estas reglas, las fanpages y todo eso que en un inicio no existían, ¿verdad? sí, para ese entonces, o sea, desde que yo empecé ya estaba. Entonces lo de fanpages. O sea, desde el 2002-2013 ya había fanpages, ya era fácil hacerlo, ya había esta onda de verificación, que era una cosa muy importante también para muchos establecimientos, porque, no sé, a lo mejor tú abrías un Plaza Fiesta San Agustín, pero Juanito ya había puesto que había estado en Plaza Fiesta San Agustín, entonces tenías que validar que tú eras el verdadero y reclamar como esta página y demás, que es una de las cosas que también en dado momento llevabas a hacer. En ese entonces también era algo importante también el hecho de estar en Foursquare, validado en Foursquare, yo me acuerdo que era como una de las cosas que también llegué a hacer en algunos establecimientos y, o sea, pues esto era el 2014 ya. Entonces, ya cuando estaba en la agencia, ya había contenido editorial, parrillas de contenido y una cosa que, o sea, yo no había escuchado que se llamaban pilares. Entonces, o sea, ¿qué era esto de los pilares? O sea, ¿qué era? Entonces yo a lo mejor estaba en una marca de maquillaje, entonces que, por ejemplo, y de cremas. Entonces era rutinas de belleza, era un pilar. Y testimonios era otro pilar. No sé, flat lace era otro pilar. Entonces ya teníamos así, momentos de consumo era otro pilar, por ejemplo. Entonces ya teníamos estos pilares y cada uno tenía temas. Entonces, ya de ahí, de estos pilares, todos bajaban en temas, entonces era como, no sé, por si un pilar era frutas, un tema iba a ser cítricos, otro, no sé, verduras, otro, no sé, otra cosa, ¿sabes? Entonces ya ibas tú como categorizando el contenido. Básicamente eso eran los pilares, los temas y qué pasaba. Entonces, que tenías que hacer un balance. Entonces, había quien decía, todos los miércoles vamos a hablar de tal. Entonces, todos los miércoles hablabas de cítricos. O no sé, todos los miércoles hablabas de rutinas de belleza. Pero también aquí había quien, o sea, decía, ok, lunes a viernes o lunes a domingo. Entonces ya distribuías tu contenido en estos días, depende de qué tanto ibas a postear. Que ese es otro tema importante. Por ejemplo, lo que en ese entonces se creía que a mayor frecuencia de posteo, o sea, más ibas a tener likes. Y en ese entonces lo que importaba eran los likes y los comentarios. O sea, número uno, o sea, los likes. Entonces, eso era con lo que te medían. Porque también, justo cuando llegué a entrar a la agencia, era como, ok, entonces todo esto lo miden, o sea, porque el cliente te pide que midas cuál tuvo más like, cuál tuvo menos like y qué era lo que comentaba la gente. Entonces ahí también era como, en
ese entonces y donde yo estaba, no sé, ahorita depende de la agencia cómo se maneje, pero en ese entonces Community Manager se encargaba de realizar reportes. Entonces ellos nos decían cosas como los posteos que más les gustaron en este mes fueron los del color rosa. Entonces, ok, para el otro mes decíamos, bueno, no hay que hacer más posteos rosas. Así también nos pasaba, por ejemplo, o del cabello, de más, o sea, todos de que, ay, entonces, porque esto también es un tema importante porque es escuchar a tu audiencia. ¿Por qué? Porque siempre nos decían, y todos los modelos tienen el cabello lacio. Entonces, ya era como una queja. ¿Y qué pasa si yo tengo, o sea, y otra era pregunta, ¿qué pasa si yo tengo el cabello rizado? Entonces decíamos, oye, ya son muchas las que están comentando el cabello rizado, vamos a hacer algo, o sea, un posteo, o sea, o vamos a hacer videos o cosas, o sea, para la gente que tenga el cabello rizado. Entonces ahí también, ya cuando llegaba este posteo, o sea, nosotros poníamos ahora sí que muchísima atención y decíamos, bueno, ya está el posteo del cabello rizado, ¿cómo le fue? Entonces ya era como ya veíamos, sí tuvo muchísima aceptación, o sea, llegó casi como los rojos, que los rojos nadie los ganaba. Entonces era como, ya ahí teníamos nosotros como una noción, íbamos, y es lo que les digo, prueba y error. O sea, íbamos nosotros también así como que, ok, vamos a probar, hacer lo que la gente nos dice, funciona, sí funciona, ok, vamos ahora qué dicen las personas y demás. Entonces, esto también ahí ya se habían creado como esta más cosas que pudieras medir. Entonces, por ejemplo, ya también Facebook te daba un alcance. Entonces ya era como, ahora tienes varias variables, hay que cruzarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo engagement, si yo sé a cuántas, o sea, el engagement, ¿cómo lo saco? O sabiendo a cuántas personas llegué, cuántas personas reaccionaron a mi contenido, o sea, y también hay cuántos comentarios tuve y demás, o sea, hay diferentes fórmulas y demás, y se han ido actualizando, pero así se medían ese entonces. ¿Cuántas personas le llegué? ¿Cuántas personas reaccionaron? Reacciones, comentarios, alcance. Ya hacías tu división, ya sabías cuál fue un buen engagement. Entonces, ¿por qué? Porque como en ese entonces era orgánico, tenías la suerte de que un posteo le fuera súper bien y tuviera muchísimo alcance. Pero ¿qué pasa? Que como a veces tiene mucho alcance, no muchas personas reaccionaron, entonces tu engagement rate es más bajo. A que, por ejemplo, si un posteo tal vez alcanzó a 80 personas, pero 70 le dieron like y 50 comentaron, entonces ahí ya tienes un buen engagement rate. A que si lo vieron, no sé, 800 personas, pero reaccionaron 100, ahí tenías un mal engagement rate. Y en ese entonces, Facebook decía que el engagement rate era lo más importante. Y ahí era como se medía en ese entonces. Otra cosa que ya cuando estuve también en la agencia, o sea, nos dábamos cuenta que estaba pasando, era que había muchos youtubers que ya tenían como un número alto de seguidores y qué pasaba, que ya los empezábamos a ver como con productos. Entonces nosotros llegamos a hacer el acercamiento con clientes y decíamos, ¿y si trabajamos con X persona? Entonces era como, ah, ok, ¿y si trabajamos con Yuya? La típica que todo el mundo ha hecho. Entonces es como, no, pero Yuya es carísima. Entonces, no, Yuya dijo que ya trabaja con la competencia. O Yuya X cosa. Entonces tenías que buscar a alguien, pero en ese entonces era una cosa muy importante, porque como les decía, en este entonces todo se regía por números. O sea, todo era como por número, número, número. Tienes que, o sea, tiene tantos, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? Esto era algo que les importaba muchísimo a los clientes. Entonces tenías que buscar a alguien que tuviera muchos seguidores, pero como en este entonces todavía no se sabía muy bien cuánto se le tenía que pagar a los influencers o cómo era esto, cómo se hacían los contratos, nadie sabía muy bien. Entonces, lo que querían todos los clientes era
mandarles producto y que con eso fuera suficiente para que ellos generaran contenido de la marca y que fuera contenido editorial, calidad, nivel, así, gran producción internacional. Entonces, había una expectativa como muy alta sobre ellos. La verdad es que afortunadamente se fue como trabajando más, entonces también incluso ya más adelante se desarrollaron plataformas que hacían más fácil el trabajo con los influencers y acá, por ejemplo, otro aprendizaje que tuve. Además, o sea, como fuera de esto, como personal y laboral, vamos a decir, también una cosa que descubrí acá es que había muchos roles, como al principio a mí se me hacía raro el community management. Acá, por ejemplo, ya entraban otros roles, o sea, ya conforme iba avanzando el tiempo. Por ejemplo, quien estaba en estrategia, que la verdad es que lo hacíamos todos, pero no sabíamos cómo se llamaba. Estrategia y creatividad. Entonces, también había quien hacía los reportes. Entonces también había su departamento ya de reportes. Todo fue creciendo. Por ejemplo, con los influencers también entraron los representantes de los influencers, las agencias que llevan influencers. Entonces ahí también se van creando, o sea, otros trabajos que pues también son cosas pues, que puedes ocupar tú, que puedo ocupar yo y demás. Entonces ahí ya se fue diversificando también ahora sí que las maneras de empleo por estos medios digitales, que fue una cosa que también fue como un boom y más opciones para nosotros. Y también, o sea, otra cosa que nació como en el 2012, pero como que entre que estaba en Estados Unidos y la gente pensaba que era solo como para divertirse otra vez. Después se fue haciendo como más comercial, vamos a decirlo. Pues Snapchat, no sé si ustedes en algún momento tuvieron Snapchat, ya ahorita me platican, pero Snapchat también llegó a ser un medio como importante en algún momento y entonces estamos hablando que, por ejemplo, ya había este contenido efímero y las marcas decían, bueno, ¿y qué? O sea, ahora tengo que estar también en Snapchat. O sea, y hay gente en Snapchat también que hace contenido y los Instagramers ahora también tienen Snapchat o qué está pasando, qué hago, los YouTubers, o sea, ya me confundí. O sea, el cliente ya estaba como que qué hago, por dónde me voy. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es muy importante el hecho de que ya se empiezan a dar cuenta donde dices, ya, o sea, no tengo que estar en todos lados. Tengo que definir un objetivo, o sea, cuál es mi objetivo o de marca o de campaña y demás. Entonces ya, con estos objetivos, yo decido quién me va a ayudar a lograrlo, o sea, en qué medio lo voy a lograr. Entonces, ya haces como, vamos a decir ahorita, un media mix, que de plataformas, das un rol de plataforma, que esto ya también lo hacía como planning. Entonces, ya das como un rol de plataforma y ya dices, Instagram me va a funcionar para esto. En Snapchat, yo no tengo Snapchat, pero voy a tener influencers que van a hacer esto. O en Snapchat yo puedo hacer un filtro o puedo hacer un lens. Entonces, ok, ¿cuánto me cuesta hacer un lens? Ah, esto. Entonces ya era como que, ok, yo tengo tanto presupuesto, entonces pongo tantito en Facebook, tantito en influencers, tantito en el lente de Snapchat. Entonces ahí ya daba como una importancia el hecho de tener como un media mix y no querer estar en todos lados por estar. O sea, el hecho de decir, voy a estar porque tengo que estar ahí, porque esto me va a ayudar a un objetivo. No porque como en el 2011 era, todos tienen, yo también tengo que tener. No, acá es más bien la gente que tiene, para qué lo tiene. O sea, y también otra cosa, que se rompe esta creencia de fe, porque aquí ya entramos a los posteos pagados. Entonces, se rompe también esta creencia de que porque yo posteo más, voy a tener mejores resultados.
Entonces aquí también ya es otro aprendizaje que tienen. Personalmente, como en todo este tiempo, me tocó a mí, o sea, venir a la Ciudad de México, justo fue de la agencia donde estaba, y esto fue porque, de hecho, yo ni siquiera como lo tenía en la mente, ¿sabes? O sea, no era como una meta que yo tuviera, pero, o sea, a mí me dijeron como, oye, ¿sabes qué? Está creciendo la agencia, tenemos cuentas en Ciudad de México, entonces, pues igual y si quisieras aplicar. Y yo dije, pues, tal vez. Y, o sea, no era como que hice mucho. Me dijeron, ¿te gustaría? Y yo, pues sí. Entonces, ok. Pasaron unos meses, yo ya no me acordaba. De repente, en diciembre, me habla el CEO de la agencia y me dice, oye, Caro, y yo, ¿qué? Y me dice, ¿puedes venir a mi oficina? Me dice, oye, es que no, ya te habían platicado que, o sea, estamos creciendo esto, entonces me gustaría que tú te fueras a Ciudad de México. La verdad es que te recomendó como la jefa de operaciones, que esto también es otro rol de agencia que a lo mejor no tiene tanto que ver con el hecho de comunicación y demás, pero que también es algo muy interesante que a alguien podría, que le podría interesar. Y pues ya, volviendo a este momento, me dice como, pero entonces yo necesito una respuesta para mañana, así. Y yo dije, pues sí. Entonces, brevemente, así fue como llegué a Ciudad de México, estuve en esta agencia y me quedé ahí alrededor de, o sea, casi 2 años después de que llegué a Ciudad de México. Entonces, en esto, pues también ya había evolucionado mucho, como les platico, y pues también el contenido efímero, ¿qué pasa? ¿Vamos a hacer stories o no? Entonces, ahí también ya era como una duda que tenían los clientes, ya también era como el cliente siempre va a querer estar en todos lados, siempre, pero es rol de la agencia decirle, no, tienes que estar aquí por esto, o aquí no puedes estar, no, no te conviene, no es para ti. Y también aquí llega muchos cuando un poco es al revés y el cliente dice, oye, me estás cobrando por Twitter, ¿tengo que tener Twitter? Ya nadie usa Twitter, o sea, entonces como que, ok, ¿cuándo tienes que tener Twitter? Cuando tu audiencia es afín con ese, o sea, con este medio. Si tu audiencia no es afín con la gente que está en Twitter o no vas a tener una campaña relevante para estar ahí, pues no estés. Pero, o sea, no es el hecho de estar por estar. No. O sea, hay quien sí tiene un rol en Twitter y quien lo hace muy bien. O sea, y hay quien no tendría por qué estar ahí. Entonces, es como, y me ha pasado al revés. Hay marcas que hay, hasta el momento no tienen un Instagram. Y tú dices, ¿por qué no tienen un Instagram? Porque es una marca global y global tiene que aprobar el hecho de abrir una nueva plataforma social. Y como existe una internacional, global no ve la necesidad de que tengamos una en México. Entonces, ahí también es algo, por ejemplo, les estoy hablando de una marca de retail. Es una marca de retail de moda que no está en Instagram. Debería tener Instagram. O sea, desde hace 8 años debería de tener Instagram, pero no lo tiene y no lo puede tener porque es una instrucción global. Entonces, esto pasa también que la agencia quiere, el cliente quiere, pero ¿qué pasa? Que de internacional, porque es una marca global, no lo permite. Entonces también, pues no hay como otra opción, se puede pautar en Instagram sin tener Instagram directamente desde Facebook, pero no, o sea, no es, a lo mejor sería tener tu cuenta. Entonces, no sé si quieras mientras hacer una pregunta, Felipe, te veía como la cara que... Pues déjame ver. No, no, no. O sea, yo tengo muchos comentarios, pero me Ok, parece muy interesante. Siento que, digo, muchas veces no nos damos cuenta de la misma evolución porque vamos en la misma dirección, ¿no?
Ujú. Pero la cantidad de veces que hay actualizaciones en las plataformas, este, nuevas maneras, nuevas reglas del juego y todo esto, realmente ha sido mucho lo que se ha evolucionado, pero ha sido pues en tantos años que realmente no te das cuenta, ¿no? Sí, sí, no te das cuenta. O sea, esto porque, pues, yo lo estaba ahora sí que poniendo, vamos a decir que en un timeline, como todo lo que ha pasado y puntos como importantes que yo recuerdo. Y es esto y he dicho como, wow, o sea, los mismos medios después me ha tocado, o sea, la verdad es que he tenido la fortuna de ir a Facebook. Entonces está muy chistoso porque vas varias veces y dices, a ver, ¿cómo? La vez pasada que vine me dijiste lo contrario. Les había dicho, lo más importante era el engagement rate. Ahora nos dicen que ya no importa. O sea, no que no importe, sino que no es lo más importante. Que le digamos a nuestro cliente que lo más importante no es esto. Que, por ejemplo, con el Reach hay mucha gente que es apática. Entonces siempre va a ser apática. Pero el hecho de que le hayas llegado, o sea, es una, o sea, que tengas una impresión, o sea, es algo que también te funciona cuando al principio lo habían desechado. O sea, era como, no me importa si la gente, o sea, la aparece como alcance porque puede que no lo haya visto. Entonces, por eso ahora está como las impresiones y el alcance. O sea, separado de cuando antes solo era como, ah, llegó a tanta gente. Como llegó a tanta gente, pero lo vieron más de tantos segundos, tantas personas. O, por ejemplo, ahora hacen mucha recomendación a hacer contenido de video o contenido, lo que dicen es que hagas un 80% de contenido menos de 6 segundos, o sea, que ocupe a la gente menos de 6 segundos, incluso 3 o menos, y que el 20% de tu contenido sea contenido inmersivo. ¿A qué le llaman contenido inmersivo? Contenido que dura más de un minuto, bueno, más de 30 segundos y es contenido como IGTV. O sea que esto en el 2018 ya hubo un IGTV que eran videos que le permitían, bueno, que les permiten a influencers o incluso ahora también ya a personas que no tengan página también subir videos que duren más de 30 segundos o más de un minuto y depende de los seguidores que tengan, puede durar hasta 5 minutos o más. Entonces ya es como otra plataforma, vamos a decir, que entra. Ahora hacer IGTVs aparte de Instagram Stories, entonces ya es un sinfín. Y el cliente siempre quiere estar en IGTV, quiere estar en Instagram Stories, en pagados, en orgánicos y hacer live con los influencers, ahora más. Entonces es como una cosa, ahora sí que de nunca acabar. Y bueno, entre las cosas que tenía acá, bueno, también entra, no sé, bueno, me imagino que han de saber aquí mucho de, no sé cómo se pronuncia, así que perdónenme, porque creo que era Musical.ly y ahora el TikTok, ¿no? Entonces, también ya entra TikTok al mix. Entonces es como, ¿y si abro TikTok? Y yo no, pero es como, pero ¿cómo? Entonces, ¿puedes hacer campañas en TikTok? Es como, sí, puedes hacer campañas en TikTok sin tener TikTok. O sea, hay maneras de hacer estas campañas de TikTok, que es, o sea, contratando al influencer o haciendo un deal directamente con TikTok. Por ejemplo, contratando al influencer sería dentro de la plataforma o fuera de la plataforma. La verdad es que en este año, antes de coronavirus, me, sí, me En México. tocó estar en una filmación también con TikTokers. Entonces fue como, wow, o sea, ya un cambio. Fue una campaña que ya salió, que no sé si a alguno le tocó ver, ahorita me dice. Se llama, es de Fanta Omega. Entonces también fue un formato muy interesante que, o sea, se hizo pensado en TikTok. O sea, se utilizó como la interfaz de la plataforma, además de que se utilizó la interfaz, fueron TikTokers, o sea, que vamos a decir son nativos de la plataforma. Entonces también ya es algo que pues cambia.
Y, o sea, un poco regresando al contenido, no tanto a los influencers, que he visto que ha cambiado como del contenido. Es el contenido como tal, como arte y copy, vamos a decir que para Twitter, Instagram, Facebook o alguna otra plataforma. Por ejemplo, incluso en las imágenes, Facebook, por lo mismo que empezó orgánico y fue apagado y fue con motivo de publicidad, o sea, número uno, o sea, se fue haciendo de orgánico a pagado. ¿Qué significa esto? Que se le fue invirtiendo a los posteos, que hacían que cada vez menos, o sea, cada vez menos personas lo veían sin que tú pagaras. ¿Por qué? Porque dijeron, aquí pues está un negocio, entonces vamos a empezar a hacer esto. Hay varias maneras de hacer tus anuncios. Hay anuncios en video, anuncios en imagen, anuncios que solo son de texto. Incluso todavía, no sé si recuerdan ustedes que habían como unos cupones. Entonces también todavía existen también estos cupones y demás. También, por ejemplo, después entraron a Instagram Stories, incluso también existen los Canvas que ahora, no me acuerdo cómo les llaman, pero no sé si recuerdan los Canvas, que es prácticamente una página de internet en un posteo. Y esto facilita mucho que es contenido inmersivo, pero facilita mucho a quien no tiene una página de internet, porque aunque no lo crean, hay o sea, marcas internacionales que están en México que no tienen página de internet, por el mismo asunto que no se puede tener a veces una red social, porque pues ya existe una internacional, entonces, ¿para qué tener una en México? Dicen ellos. Pero bueno, entonces el contenido fue cambiando, hicieron reglas. No sé si algunos de ustedes conocen o conocen la regla del 20% de Facebook. Hubo un momento donde solo podías, ay, si me permiten un segundo, porque creo que se me va a apagar esto, entonces denme un segundo. Pues no sé si puedas detener. Sí, claro. Bueno, mientras voy a... ¿Lista? Bueno, hasta ahorita les agradecería. Hay dos preguntas ya que ahorita le voy a leer a Carolina, pero si tienen más preguntas, pues adelante, pueden hacerlas, aprovechar. Yo creo que esto, verlo como desde un punto de vista de una persona que ha estado viviendo esa misma experiencia por su trabajo de manera cronológica, pues sí nos lleva mucho a la reflexión. Por ejemplo, algo que yo siempre pregunto es si vale la pena. Las plataformas son diferentes, ¿no? Las redes sociales son diferentes y hay que también el contenido debe ser diferente, aunque sea tu misma cuenta, no vas a subir lo mismo a Twitter que a Facebook. Y vemos muchas veces que muchas marcas sí lo hacen o que tienen enlazados sus cuentas. Entonces en Facebook solamente, en Twitter solamente aparece que hizo un post en Facebook. Entonces, obviamente, si te das el tiempo de en lugar de hacer eso, meterte a poner el mensaje y a lo mejor una variación, porque les digo, las redes sociales son diferentes, el público es diferente, aunque marca sea la misma. Entonces, pues prácticamente sería cosa de analizar. No podemos generalizar porque cada marca es diferente, cada red social es diferente, cada público que tienen y todo también suele variar, ¿no? Que es algo que lo vemos mucho, lo decimos o lo hemos dicho en clases. No sé si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas mientras Carolina llega o se reconecta porque creo que aquí sigue, pero bueno, tuvo un problema con su computadora. Em, Pregunta Mariana, entonces lo que buscan ahora es generar una impresión en una publicación. Ah, volviste. Listo, una Bien, disculpa. acá andaba improvisando. Bueno, les comentaba que no es lo mismo, que las redes sociales son diferentes y el contenido también debe ser diferente, aunque sea tu misma marca. O sea, la manera en que lo escribes, la manera, o sea, tu publicación y todo, ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo cuando empezaba a hacer contenido,
y veo ahorita, o sea, el contenido y digo, no, wow, sí, es muy diferente. O sea, el cómo hablaba, porque en algún punto nos decían como, tienes que hablar, les decía a las ambulancias, tienes que hablar en primera persona. Y luego, no, habla como de nosotros. Y luego, no, háblale a ellos, habla de usted, habla de tú. Entonces, siempre está como esto de todo está cambiando. Entonces, esto también es algo que de verdad emociona el hecho de, o sea, a veces dices como, depende de cómo te lo tomes, porque a veces dices, oye, espérate, hoy me acabas de decir algo. Ayer me dijiste lo contrario. O sea, ¿de verdad? ¿Cómo quieres que te crea? Entonces, no es de cómo quieres que te crea, es de cómo va evolucionando, cómo va cambiando todo. O sea, porque lo que estamos haciendo es optimizar. Entonces, no voy a optimizar, no voy a ver mejores resultados si siempre voy a estar haciendo lo mismo. Entonces, de esto nos sirven los reportes, de esto nos sirve lo nuevo que está publicando también Facebook en sus blogs. También Facebook hace, bueno, para muchos a lo mejor les va a tocar el hecho de ir, por ejemplo, a pláticas con Facebook o con Instagram o con Twitter o con otras plataformas, con TikTok incluso, que, o sea, sí están así como abiertos a la nueva información que dicen los reportes y entonces así cambia el hecho de cómo hacemos contenido para redes sociales. O sea, porque Claro. y sí vamos cambiando conforme a lo que vamos viendo. Así como les ponía el ejemplo de lo del cabello rizado, o sea, así es todo. O sea, entonces van cambiando las métricas, van cambiando las recomendaciones, va cambiando el contenido, o sea, sí es como muchísimo cambio y justo a una niña que me tocó tener a una generadora de contenido que venía casi de la escuela. Entonces llegaba y había posteos que todo era jeans. O sea, toda esa semana hablábamos de jeans, 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 jeans. En diferentes temas, vamos a decirlo, pero sobre el mismo pilar, jeans. Y de repente, todos los martes, mi cliente tenía una junta donde veían resultados de ventas y demás. Entonces, ese martes nos pidieron que todo lo que teníamos de jeans lo cambiáramos a shorts, porque había mucha existencia de shorts. Entonces era como, ok, entonces, Kat, hoy tienes que cambiar todos los posteos. Ay, no, ya me los habían aprobado. O sea, es que ya me los aprobaron. O sea, y yo, Pues es que de ni modo. verdad, ¿qué te digo? Ni modo. O Sí, sea, pasa esto. ¿Por qué? Porque seguimos siendo reactivos en el negocio. O sea, hay quien así es, reactivo. O sea, todos los martes cambiaba la historia. O sea, podía ser, o sea, aquí ella tuvo suerte de que fue de jeans a shorts, pero ¿qué tal si hubiera sido, no sé, de jeans a ahora hablas de los outfits para el invierno o bla, bla, bla? Entonces, como, o sea, mucho cambio y me acuerdo mucho que, ¿sabes? Le dije, a ver, yo sé que acabas de entrar. Yo sé que, o sea, realmente tienes buena redacción, o sea, porque yo lo valoraba muchísimo, el hecho de que fueran, o sea, redactaran bien, de verdad, no cualquier generador de contenido. Y gente que yo veía que ya tenía experiencia, años haciendo contenido, y yo decía, ¿es de verdad que me están proponiendo esto? Era como para un copy que ahorita la verdad estoy más involucrada como a tele y comerciales, entonces ahora veo y digo, o sea, de verdad tienes toda esta experiencia y me estás proponiendo este line para el comercial. Entonces, sí es muy importante. Y ella acababa de salir y yo la vi, o sea, de verdad cuando hicimos, o sea, le mostré como el proceso de cómo generar contenido y yo dije, esta niña es buena. Pero, o sea, no, o sea, estaba cerrada como a estos cambios y le dije, algo que te va a funcionar mucho es tener en cuenta que aquí en digital, y yo creo que en todo, o sea, si hay una constante, es el cambio. O sea, va a haber cambios en tus copies, va a haber cambios en las indicaciones generales de que ahora se hace esto, ahora se hace esto. Y no es que estemos todo el tiempo siguiendo sus tendencias, o sea,
es que te estás adaptando a las nuevas maneras de hacer las cosas. que Entonces, siempre van a eso cambiar. siempre va a cambiar, por eso es algo que yo creo que, o sea, es como vital, estén abiertos al cambio. Y otra cosa también que me ha pasado con clientes y me da mucha risa, me ha pasado muchas veces, cosas que yo propuse hace 2 años, tal vez. O sea, ahorita yo, como para resumirles, me encargo más como de tener contacto con cliente y coordinar al equipo interno, supervisar todo lo que hacen y coordinarlo para que salga, o sea, hacer que las cosas pasen, vamos a decirlo así. Entonces, ahorita yo me encargo como de revisar más que de escribir. Antes sí escribía y generaba ideas para campañas y demás, pero ahorita como superviso. Y entonces me ha tocado como revisar estas diferentes cosas y sí se aprecia cuando alguien, o sea, sabe tomar feedback, que eso es una cosa que yo he visto desde, o sea, también con mis jefes y demás, que me han dicho y se los comparto, aparte como fuera de la evolución de digital y lo demás, yo creo que laboralmente el hecho de que sabes tomar feedback o de que pides feedback es algo que les va a ayudar. Entonces, y tomarlo de una manera objetiva, decir, oye, ¿sabes qué? Sí, esto a lo mejor lo puedo cambiar. Entonces, Sí, si como estamos en puntos de una mejora. industria, sí, si estamos en una industria donde todo cambias, ¿por qué no vas a cambiar tú? Claro. Entonces, eso es algo que se me hace como súper importante y me ha pasado, y como les decía, me han pasado como en los últimos tiempos cuando proponía cosas que yo decía, ah, vamos a hacer esto, y me decían, no, no creo que sea como muy buena idea, y yo decía, ah, ok, o sea, lo proponía con clientes y ya, y ahora veo que, o sea, de verdad, siento que es una lista de las cosas que le propuse como durante un año o dos, las están haciendo todas. O sea, he visto cómo las están haciendo todas y digo, o sea, wow, pues no, no era el tiempo. Entonces, Sí, así pasa hasta cuando conoces a alguien y no, y luego sí, luego, bueno, así también pasa con tus ideas. Entonces, no era el momento. Entonces, me ha pasado también con clientas, me han dicho, de las más comunes son con influencers y de hacer campañas en TikTok. O sea, y también de gente que representa TikTokers me ha dicho, o sea, Caro, de verdad, hubieras visto hace un año cuando llevé a esta niña a un evento, nadie le hacía caso. O sea, de marca, nadie le hacía caso. Ahorita todos es, pásale, sí, ella. O sea, entonces sí, es como en las personas y en las ideas. Tienes que, o sea, de verdad que sí hay momentos en los que va a funcionar y momentos en los que tal vez esa idea se puede guardar para después. Entonces también hay que pues darle tiempo a la idea, siempre tener en cuenta el objetivo y siempre simplificar. Otra cosa que me pasaba mucho me pasaba a mí y me pasaba después con la gente que yo revisaba su contenido. O sea, había cosas que yo decía, esto está perfecto para nosotros que ya sabemos y conocemos la marca, conocemos todo lo que hay detrás. Pero si alguien entra y lo ve, va a decir, ¿qué es esto? O sea, no le entiendo. No sé si les ha pasado que ven posteos de marcas y dicen, ah, ok, no le entiendo, adiós. Pero es porque tal vez usan una terminología que ya está como muy adherida a la marca, a su ADN y todos lo conocen perfecto, pero pues tú no lo conoces, entonces hay que simplificar. sí, definitivamente. Y Y creo que, o sea, eso, cada caso también va a ser diferente y todo es diferente. O sea, mm, como decías, públicos, temas y todo ello. Bueno, exacto. si te parece bien, vamos a pasar a contestar rápido las preguntas, nos queda muy poquito tiempo. Sí. Entonces, contestarlas de manera rápida. Mariana pregunta, entonces lo que buscan ahora es generar una impresión en una publicación, es cuando estabas hablando de Facebook. Sí, lo que buscan ahora es, o sea, el hecho de que rápido captarte y que tú conectes. Una cosa que
por ejemplo, ha pasado mucho últimamente, que dice Facebook mucho últimamente, es que tu competencia no son las otras marcas. Tu competencia es tu amiga que se comprometió, tu amiga que va a tener un bebé. Entonces, esa es tu verdadera competencia. O sea, tú estás compitiendo con personas. ¿Por qué? Porque le estás hablando a personas. Entonces, haz cosas que conecten con la gente. No nada más, o sea, de dos por uno. No. O sea, sí hay momentos, pero haz cosas que conecten con las personas. Porque van para personas. Claro. Lisette pregunta, mi pregunta es si saben algo de Pixel que para saber el comportamiento del consumidor. Sí, ¿qué pasa aquí? Que cuando tienes la fortuna de que tengas un cliente que tiene página de internet, pasa lo siguiente, o sea, te va a seguir en todos lados. Y es lo que decimos, o sea, una vez tú, o sea, entraste a una página de internet, le diste clic a algo, te sigue ya. O sea, casi creo que te siga para toda tu vida. Y sí, o sea, si tienes Pixel, que es este, vamos a decir, feature que tienen en las páginas, justo, por ejemplo, en comercios electrónicos o demás, entonces tú tienes tu Pixel, lo tienes como en Facebook y te puede servir para qué? Para retargeting. Entonces también es que las mismas personas, o sea, si tú tienes como, vamos a decir, un seguimiento con ellas hasta cierto punto. ¿Ok? Carla Ruiz pregunta, ¿cuándo? Ay, se me mueve el codo. Cuando se le recomienda, perdón, es pregunta, ¿cuándo se le recomienda al cliente a dirigirse a un nuevo mercado? Por ejemplo, TikTok, perdón, no. Cuando se le recomienda al cliente dirigirse a un nuevo mercado, por ejemplo, TikTok, ¿se hace un tipo de benchmarking para saber qué tipo de contenido generar ahí? Sí, siempre. O sea, tienes que tener en cuenta cuál es la audiencia que tiene tu cliente y, o sea, por ejemplo, si esta audiencia, cuáles son sus passion points o cuáles son sus pain points y, o sea, dónde le sufre el cliente, qué es lo que le gusta, cuál es su journey de estar en línea. Entonces, o sea, su journey en línea a lo mejor es que entra a TikTok o luego se va a Instagram o se va a WhatsApp por dónde pasa. Entonces, tienes que saber por dónde pasa y si es afín TikTok, entonces, ok. Y ya entras a TikTok, entonces, ok. La de la comunidad de TikTok. ¿Quiénes son los que me interesan? Ok, estos que me interesan. ¿A quiénes siguen? Entonces, estas personas a quienes siguen, ¿son afines con mi marca o no son afines con mi marca? Porque si no son afines, si la gente no les va a creer, si ellos no tienen credibilidad, no tienes por qué estar con ellos o no tienes por qué estar ahí. Y Mariana pregunta, ¿para ti qué tan difícil fue adaptarte a los diferentes cambios al haber tantas maneras de transmitir el mensaje que los clientes querían? Es muy raro, pero a mí me gusta mucho que cambien las cosas. Entonces, no es como difícil, o sea, sino interesante. Y creo que esto es algo que me ha funcionado y es algo que me han dicho, o sea, que les ha gustado como en especial de mi perfil, o sea, que es como el hecho de que me hagan cambios, ya sea cambios de equipo, cambios de direcciones, cambios de lo que tú quieras, o sea, me lo tomo bien y digo, va, o sea, entonces vamos a ver qué pasa y demás, y me gusta también saber más, o sea, entonces por eso yo voy viendo a ver de qué, o sea, yo a lo mejor esta pregunta que me hacía antes del Pixel es específicamente una pregunta de medios. Sí, hay medios, o sea, a lo mejor que fue a lo mejor una de las cosas que se me pasaron, que también es una de las cosas donde pueden tener algún empleo, o sea, en medios, porque hay quien es trafficker, quien hace como dar atención al cliente, quien hace como los planes de medio, quien los implementa y demás, entonces también es un rumbo interesante, pero volviendo a lo de los cambios, o sea, no se me ha dificultado tanto. Si te interesa, yo creo que no se te va a dificultar. Ok, pues ya para cerrar, me gustaría que tú dijeras, bueno, primero agradecer todo este tiempo ahorita, de mucho
mucho contenido para digerir. Eh, ¿Qué consejo le das tú a los alumnos actuales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en cuanto a agencias de publicidad y todo esto de contenido? Bueno, primero que nada, gracias como por tenerme acá. Y también, bueno, uno de los consejos es investigar. O sea, a lo mejor hay quien si ya tiene amigos en una agencia, ok, ¿qué roles hay disponibles en esta agencia? O a lo mejor se quieren ir directo a un corporativo, ok, ¿qué roles habría para mí en un corporativo? Tal vez no se quieren ir como por algún medio digital, a lo mejor se quieren ir como por algo más tradicional. Ok, ¿dónde podría entrar yo? Porque, o sea, sí hay una de las cosas que fui descubriendo son roles que yo no tenía ni por aquí que existían y que, o sea, bien me podían interesar. O sea, entonces esto es una de las primeras cosas, como investigar qué es lo que me gustaría y otra cosa es como ya viendo bien como la descripción a lo mejor de este trabajo, si es para mí, no es para mí, entonces ahí también ver qué onda, siempre preguntar, o sea, y de verdad yo creo que si pueden facilitarse la vida y hacerlo desde trainee, háganlo. O sea, es muchísimo mejor. Se ahorran ahora sí que después de, o sea, después de años ya entrar a algo así y empezar como de trainee y dices, oye, ¿qué onda? Digo, hay quien a lo mejor puede entrar como junior también, no hay ningún tema. Entonces, que estuviste en otra cosa y ya, que ese fue como mi caso, que estuve como en otras cosas y luego entré ya como agencia de junior y no fui trainee. Pero sí pueden hacerlo como para tener como trainee, para tener más experiencia desde antes, pues muchísimo mejor. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por tus comentarios, por responder y pues por estos consejos también. Y muchas gracias por tu tiempo, Caro. Agradecerte personalmente sé que tienes una agenda ocupada y con esto de la contingencia, pues el trabajo no termina. Decir pues que admiro mucho las cosas que haces, todo lo que en lo que has trabajado y pues aparte también tengo la fortuna, la dicha de llamarte mi amiga, que también eso está muy padre desde tiempos ya de la facultad, algunos años. Y pues gracias a todos ustedes que estuvieron en esta charla virtual, eh, que es de un ciclo de charlas que pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a las autoridades también, la doctora Montserrat Arango, que es la coordinadora, la doctora Margarita González, que es la subdirectora general, y el doctor Juan Antonio Garza, que es el subdirector académico. Gracias a mis alumnos que estuvieron conectados el día de hoy. Pues gracias por su interés para estar aquí pues por su mismo crecimiento, ¿no? Entonces, gracias por preocuparse, gracias a todos y pues quédense aquí para ver más videos. Eh, nos vemos en el siguiente video. Gracias.